Buenos días, compañeros del doctorado en Ciencias de la Educación. Estamos acá para hacer una exposición en la asignatura de Estrategias Docentes. Nosotros somos parte del grupo número 2, conformado por 3 estudiantes que son Uriel José Solano, Ernesto Bonilla y Erika María Osa. El tema del que vamos a hablar hoy es elementos condicionantes del estilo de aprendizaje. Empecemos haciendo una introducción y diciendo que uno de los principales retos de la educación pues, es responder de manera eficaz a los procesos de aprendizaje. Dentro de esto, pues cabe notar que los factores de aprendizaje se determinan pues por varias formas y dependen de varios aspectos como es el entorno, los saberes previos y aspectos cognitivos y fisiológicos. En esta actividad lo que pretendemos es dar a conocer los elementos que condicionan el estilo de aprendizaje para así hacer un buen desarrollo del proceso educativo. Entonces, vamos a hacer una primera planteamiento de acuerdo a lo que propone en su artículo Morales y Rojas y tiene que ver con los estilos de aprendizaje de Kolb. Kolb eh, propone que los estilos de aprendizaje tienen que ver con los sentidos. Hay personas que son auditivas, hay personas que son visuales, depende entonces de cada persona, tiene una forma de aprender diferente. Entonces, la persona, o más bien la personalidad que tiene cada individuo, tiene una tendencia hacia uno de estos puntos, y es así como debemos enmarcar las actividades didácticas de esta persona. También podemos ver los tipos de temperamentos según Eysenck. En él, pues se propone varias formas. Existe las personas emocionalmente inestables y su contraparte, las personas emocionalmente estables. También está el introvertido y su contraparte extrovertido. Y así se maneja un tipo de personalidad determinada, un tipo de temperamento. Por ejemplo, si una persona es emocionalmente inestable y también es introvertido, Eysenck lo denomina un melancólico. Este melancólico pues tiene ciertas características que la define como que es voluble, ansioso, rígido, pesimista, reservado, asocial y tranquilo. En cuanto al lenguaje, Álvarez 2004 menciona pues como algunos elementos como son el pensar el lenguaje, los juegos del lenguaje y el contexto en el lenguaje. En cuanto a pensar en el lenguaje, es abordar el lenguaje como un instrumento indispensable en la escuela, en nuestras relaciones sociales y en nuestra cotidianidad. Tener en cuenta la lengua como esa estructura que determina la manera particular en el que el sujeto hablante conoce los sonidos y lo que dice en su producción fónica. En cuanto a los juegos del lenguaje, pensar el lenguaje como parte de una actividad o forma de vida, lo cual supone adquirir una visión que permita abarcar la red de conexiones que existen entre los juegos del lenguaje y entre estos y las formas de vida. Abordando ya el contexto en el lenguaje es tener presente esa intención del hablante y también el efecto que produce su emisión quien escucha. Pensar el lenguaje desde su apuesta en práctica en contextos particulares, lo cual amplía el campo de estudio. En cuanto al pensamiento Borjas 2007, es importante tener en cuenta dos elementos. Uno de ellos es el pensamiento representacional y el pensamiento formal según Piaget, en donde gracias a la capacidad simbólica, el pensamiento representacional puede aprender de una forma simultánea una serie completa de hechos separados. La relación entre el pensamiento formal y el pensamiento representacional como un continuo funcional entre las formas superiores del pensamiento y el conjunto de los tipos inferiores de la adaptación cognitiva y motriz. Para ello, entonces, hay unos modos de pensamiento, lo cual se aborda el hemisferio lógico, hemisferio izquierdo, en donde se tienen en cuenta ciertas características que emergen en esa forma de aprendizaje.
lo cual está categorizado como lo abstracto, secuencial, lineal, realista, verbal, temporal, simbólico, cuantitativo y lógico. El hemisferio holístico o hemisferio derecho, que tiene en cuenta todo lo que es lo concreto, lo global, lo fantástico, lo no verbal, atemporal, literal, cualitativo y analógico. Es así entonces como desde los estilos de aprendizaje se pueden abordar estos pensamientos, los cuales a nivel escolar es importante reconocerlos para un óptimo y eficaz aprendizaje. El ambiente de aprendizaje, según Sánchez y Ruiz 2019, este espacio tiene que ver con los valores y principios éticos que confluyen con los actores educativos, donde se dan las capacidades, la atención de las particularidades de cada uno y como grupo. Se comienza desde el estudiante, ya que es el eje donde se evidencia la singularidad humana a tener en cuenta en el proceso de esta singularidad. Se tienen en cuenta aspectos cognitivos, actitudinales y procedimentales, y experiencias previas y además, la conformación de esta singularidad humana da lugar en el aula de clase a una diversidad, a una intercultural y a una multiculturalidad, de, de la, de la cual el docente, al observarla, realiza los ajustes metodológicos a esta singularidad humana, pues de ella se han de desarrollar los estilos de aprendizaje y de esta forma se han de plantear las estrategias a ampliar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Estos procesos deben ser enmarcados en una ética de la comprensión e igualitaria que permita la equidad e inclusión. La imagen para ricos 2014 tiene como característica ayudar en la comprensión de contenido, la motivación para aprender, la presentación de nuevos conceptos, el recuerdo de contenido, el fomento de una comunicación, la estimulación de la imaginación y la activación de conocimiento previo. Las imágenes pueden ser de dos tipos. La primera es la imagen didáctica. Son aquellas que son creadas para las temáticas que se van a ver, como el ejemplo de la imagen de la red trófica o la imagen de los pisos térmicos. La segunda es per se, la cual son fotografías y obras de arte. Según Llorente 2000 y Navarro y Hernández 2004, citado por Rigo 2014, dentro del proceso para aprender a partir de la fotografía se debe descifrar, comprender, leer y percibir la información. Según Devoto 2013, citado por Rigo, en el proceso de la enseñanza el docente debe tener en cuenta la intención de su clase, el contexto, la información y la reflexión del estudiante. De conclusión tenemos la utilización del lenguaje e imaginaciones por parte de los docentes en el desarrollo de actividades del contexto del estudiante es un recurso importante para los procesos adelantados en los estilos de aprendizaje, para la construcción y apropiación de conocimiento. El docente reflexiona sobre la utilización de aspectos del ambiente escolar del estudiante le permite mejorar sus habilidades cognitivas y o práctica de ellas. Al identificar el estilo de aprendizaje del estudiante permite realizar actividades de tipo visual, auditiva, kinestésicas, las cuales están condicionadas a la personalidad y conducta del estudiante. Aquí se presentan las referencias. Muchas gracias.